Innovación y tecnología a favor del cambio social. Bajo esta premisa, el Instituto Tecnológico de Aragón, Itainova, acogió una original y rompedora actividad organizada por la Dirección General de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón. De ello fueron testigos y partícipes medio centenar de personas de diversos perfiles, en su mayoría de ONGs, instituciones y profesionales de múltiples áreas. Para Itainova ha adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, el desarrollo de proyectos de impacto social no solo adquiere cada vez más importancia, también resultados muy positivos. Lo que sí que estamos viendo es que van a surgir requerimientos nuevos, van a surgir necesidades nuevas en las que el ITA va a tener sí o sí un papel activo. Cualquier pequeña acción que hacemos en Iberoamérica de inversión e innovación tiene un impacto tremendo económico, tiene un impacto económico social e incluso en la educación. Ahí podríamos decir esas acciones son proactivas con respecto a las mejoras en la educación. Todo eso nos hace trasladar ese modelo de impacto creciente a que podemos hacerlo aquí de forma beneficiosa. En esta jornada, el diseño abierto en el que participan diferentes actores se convierte en una nueva herramienta en beneficio de la sociedad. Se trata de un novedoso y experimental cambio de estrategia desde la Dirección General de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón. Queremos multiplicar el impacto social que están desarrollando estos proyectos, especialmente a través de la financiación del Gobierno de Aragón, y pensamos que pues la mente disruptiva, lateral, el pensamiento creativo y divergente que pueden aportar los ingenieros, los responsables de proyectos de investigación del ecosistema del ITA puede ser muy positivo. Me gustaría que de aquí surgiera una aceleradora de impacto social, ¿no? Que pudiéramos financiar y apoyar al menos un proyecto al año de este tenor. El propio personal técnico del Centro Aragonés fue el encargado de dinamizar los talleres aplicando el Design Thinking, una herramienta utilizada cada vez más por organizaciones e instituciones basada en el conocimiento sobre los usuarios y en la formación de equipos multidisciplinares. Exponemos tanto lo que serían los problemas como las oportunidades. Después de ese conjunto de problemas-oportunidades visto desde diferentes puntos de vista, lo que hacemos es clusterizar o agruparlas en diferentes bloques, de tal forma que intentaremos trabajar únicamente uno de esos bloques. A lo largo de varias horas, los asistentes pudieron encontrar las claves para evaluar proyectos innovadores y asociativos basados en 5 temas: educación, salud, agua, emprendimiento y comunicación. Pues nos parece muy interesante para luego nosotros poder aplicarlo en nuestra institución pública. Tenemos que estar abiertos a estos nuevos diseños, nuevas estrategias de trabajar, ¿no? La valoro muy positivamente, sí, porque es como poner en un mismo escenario a diferentes actores que usualmente no nos relacionamos. Son diferentes puntos de vista, diferentes inquietudes, pero que, como dice la palabra cooperación, debemos entre todos pensar soluciones que sean factibles. 5 talleres y 5 retos que abordaron desde diferentes ángulos situaciones reales de vulnerabilidad. Es la muestra de cómo la innovación y la tecnología pueden estar al servicio de impulsar el cambio social.